Yo nunca voy a olvidar que un par de mis discipuladores me dio una Biblia pequeña y me instruyeron con estas instrucciones. Empieza a leerla, empieza a estudiarla. Y eso hice obedientemente. Empecé a escudriñar las Escrituras y en cuestión de unas semanas pude leer toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero ese momento para mí era muy especial. Y le digo porque mientras yo leía nuevos libros de los 66 que hay escrito, mi corazón ardía por saber más y entender más el plan de Dios, no solamente para mi vida, sino para mi familia y la humanidad. Fue muy especial ese tiempo, inolvidable. Pero de todos los 66 libros, cuando yo empecé a estudiar, de los 66, el favorito mío se convirtió en el libro de Nehemías. Yo escuché en ese tiempo una frase que jamás olvidaré. Martín, lo que tú sabes de la Biblia es solamente lo que tú obedeces. ¿Cuánto han leído toda la palabra de Dios? Porque quién sabe si la pregunta que usted tiene hoy para Dios, los cuestionamientos o dudas que puedan venir a su corazón, ¿saben dónde están las respuestas? En el libro que usted no ha leído. Entonces no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Y hoy vamos en nuestra serie especial de Navidad, una serie yo diría que un poco extraña. Y por el motivo de que en la barca hemos designado Ven a mi casa esta Navidad, pero me emocionó ver tantas personas y sobre todo que saber que hay una razón para la celebración y ya nosotros la encontramos. Así que yo creo que hemos tratado de buscar en estos últimos 2 domingos un encuentro divino con Jesús. Un encuentro donde Jesús ha tomado la iniciativa de acercarse a una persona no muy popular, no muy santo que digamos, no muy obediente de la Biblia, sino un impío, perdido, ladrón, pecador, extorsionador, abusador, y le puedo poner más por, y llegamos hasta mañana, como Leví o como Zaqueo. Y han tenido un encuentro y no quedaron igual. No quedaron igual después de un encuentro con Jesús. Óigame, le digo una cosa de la Biblia, ya que la mencioné al inicio. No hay una persona que Jesús tenga un encuentro divino, que Jesús salga a buscarle y lo encuentre, que no salga igual, diferente, que no quede igual. Eso pasó con Leví, eso pasó con Zaqueo. Pero hoy nuestro encuentro es especial también. La única diferencia que aunque va a ser al final en una casa, como los primeros 2, en este no hay 2 publicanos, como fue el caso de Zaqueo y de Leví o Mateo. Tampoco se invitaron a muchos perdidos en esa casa, como hicieron ellos, o enfermos espiritualmente. Tampoco no hay personajes hoy que habían conocido ya la verdad y al Mesías, o sea, un encuentro divino con Jesús. Tampoco hubo grandes celebraciones después del encuentro con Jesús, ni hubo fiesta en su casa, pero hubo un encuentro en una casa. Pero antes de ese encuentro en una casa, lo hicieron en un camino, en el camino a Emaús. Y fueron 2 discípulos, uno de ellos conocemos su nombre, Cleofas. El otro no lo conocemos. Ahora, ¿por qué la Biblia me dice, Lucas, el doctor Lucas, que era como doctor, era muy cuidadoso cuando reportaba su evangelio y también el evangelio de Lucas? ¿Por qué Lucas menciona el nombre de uno de ellos? El otro, un chico, un Martín, un Guadalajara, un Ernesto, uno cualquiera de nosotros, no conocido. El otro sí lo conocía. Y Lucas da el nombre Cleofas. Muchos creen que es porque él era popular y era conocido por la iglesia primitiva. Estos 2 eran creyentes, eran discípulos de Jesús. Y eso es lo que me llama la atención de esta historia. Que aún nosotros que somos seguidores
y aún fieles del Señor Jesucristo, puede que tengamos los ojos velados para ver a Jesús como es nuestro Señor. Así que vamos todos a nuestra Biblia. Vamos hoy a entrar a una casa. Un detalle, esto sucede después de la resurrección de Jesús. Los otros dos encuentros anteriores fueron antes de resucitar. Ya él tiene su cuerpo glorificado, ya se ha levantado de entre los muertos, y ese relato, un detalle a lo que toman nota, es un relato único, porque es el más largo encuentro que se tiene con Jesús después de su resurrección. Lucas capítulo 24, vamos todos allá. Desde el capítulo 24 del versículo 13 hasta el 35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estos dos personajes están en el camino caminando. Eso era común en Israel. Y según el dato que me da Lucas, era unos 60 estadios de distancia de Jerusalén a Emaús. Haciendo los cálculos en metros o kilómetros o millas, que es el caso nuestro, era alrededor de 7 millas. Eso era algo que no era muy lejos, pero tampoco era muy cerca. En tiempo, unas 2 horas y media, 3 horas de caminata, eso era común en Israel. Y estos dos discípulos han salido de Jerusalén aproximadamente, según los comentaristas, eran las 2 de la tarde, 2 de la tarde. Ya Cristo resucitó a las cerca de las 6:30, 7 de la mañana, porque decía al despuntar el alba, fue cuando Cristo resucitó. Ahora, ¿quiénes vieron a Jesús resucitar? Nadie, ninguno de ellos, ni siquiera los apóstoles. Así que no lo vieron los apóstoles, no lo vieron las mujeres resucitar. Más tarde, cuando ellas entran al sepulcro, se topan con unos ángeles que le dicen: pero ha resucitado ya el Señor. Pero no lo vieron. Ellas no lo vieron en ese instante. Luego tienen un encuentro con él, que dicho sea de paso, María Magdalena, que tiene un encuentro con él, cuando lo ve creía que era el jardinero, a tal punto que después de su resurrección
Yo no sé lo que pasó, si fue intencional de Dios de cerrar los ojos físicos que reconocieran al maestro, o que definitivamente después que Jesús resucitó, físicamente no era igualito a como era antes de resucitar. Entonces estas dos personas han salido así. Ahora, mire qué detalle. ¿Estos eran impíos o eran creyentes? Hago la pregunta de nuevo. ¿Eran no creyentes, impíos, judíos, o eran judíos creyentes? Estamos claros, ¿no? Porque ellos andan con los apóstoles. Ellos están con ellos. Dicen, nosotros estuvimos con ellos. Incluso al final de la historia, usted ve que ellos corren hacia los apóstoles. Y dice, ¿y ustedes qué pasa? Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos creído en Jesús. Pero este primer relato de Lucas, donde muestra a un Jesús resucitado, es un poco desalentador para estos dos. ¿Por qué? Porque ese domingo ellos vienen ya con las banderines tirados al piso en Jerusalén, la capital, y se regresan a su pueblo. ¿Y se regresan cómo? Caminando. Ya son cerca de las 2, 3 y media de la tarde, 2 o 3 de la tarde, vámonos para casa. Este partido no tiene vuelta. El score está 7-0. Estamos en el segundo quarter. ¿Ya qué vamos a hacer aquí? ¿Por qué esta gente estaba triste? Hermano, hermana, ¿por qué estaban desanimados? Son creyentes. Yo creo que ellos no solamente malinterpretaron las escrituras, a los profetas, desde Moisés hasta todos los profetas, sino que ellos solamente vieron una cara de la moneda de Jesús. Y no se crean que ellos son los únicos. Yo creo que todos, en una u otra manera, en los apóstoles, ellos no vieron la cosa completamente, el cuadro completo de todo lo que enseñó el Antiguo Testamento. Estos dos eran judíos creyentes. ¿Ellos conocían el Antiguo Testamento, sí o no? Claro que sí. Estaban familiarizados con todas las historias y todas las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, desde que Jesús lo atrapan, desde que Jesús es encarcelado, desde que Jesús es enjuiciado, desde que Jesús es castigado, lacerado su cuerpo, clavado en una cruz, muere, bajan su cuerpo, lo entierran. Para ellos murió todo. Se acabó el Mesías que esperábamos. Se acabó el juego, el partido terminó y perdimos. Eso lo tenía desanimados a ellos. Eso lo tenía triste. ¿No es razón eso para estar triste? Yo creo que definitivamente, vamos a poner una cita que yo traje de David Gooding. Y él dijo estas palabras: la muerte y la resurrección no formaban parte de su concepción. Está hablando de estos dos, del papel y el plan del Mesías. O sea, en otras palabras, esto no estaba en los planes. El plan del Mesías, razón por la cual no habían comprendido realmente lo que Jesús había dicho sobre su muerte inminente. Jesús lo había dicho. Él no venía avisándolo. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, que me atrapen, que me castiguen, que me maten. Pero tranquilo, Bobby, que al tercer día yo resucito. ¿No fue eso lo que dijo Jesús? Tumben este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice, ellos esperaban, oiga esto, un Mesías, como esperamos muchas veces aún políticamente también, que rompiera el dominio imperialista de los romanos por la fuerza de las armas. Un Mesías que se dejara capturar por las autoridades judías, que fuera entregado a los romanos y que fuera crucificado antes incluso de haber comenzado a organizar una operación de guerrilla, levantamientos populares o una guerra abierta. ¿De qué le servía ese rey? ¿De qué le servía ese Mesías si el Antiguo Testamento profetizaba un libertador que no moriría, sino que triunfaría? Después de eso, hablar de resurrección resultaba prácticamente irrelevante. Eso pasó en el corazón de ellos. ¿Sabes qué? El Mesías no venía a imponer su reino. No dicen las Escrituras que el Mesías conquistaría y establecería un reino de justicia por los siglos de los siglos. No ese es el Mesías que le tiramos las Hosana, Rey de las alturas, bienaventurado, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sabe lo que estaban haciendo ellos ese día? Coronándolo como rey, celebrando al victorioso Jesús. Y ahora la historia se torna triste
como de novela. Se pone todo pata para arriba. Lo atrapan, lo matan y los más cercanos a él, los 12, uno de ellos, el que lo traicionó, termina ahorcándose. No por arrepentimiento, sino por remordimiento. Uno más, uno de los más cercanos de los 3 pana full, lo niega 3 veces. Y los otros 10 no fueron tan diferentes, porque dice la Biblia que todos salieron corriendo. ¿Qué pasaba en el corazón de esta gente? Quizá lo mismo que puede estar pasando en el corazón nuestro. Y entonces Jesús, como pensamiento principal, en el versículo 17 dice que, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ahora, yo no quiero que ustedes tomen la mala impresión. Como yo dije, la gente caminaba mucho en Israel. Mire qué interesante, que no les sorprenda que ellos caminando, los dos, hablando entre ellos, Jesús se pusiera y se le acercara a caminar. Porque eran caminos angostos, eran caminos donde la gente caminaba constantemente. Y más ahora ya, rumbo de Jerusalén, ya el espectáculo, la noticia número 1. Entonces, todos los dominicanos están familiarizados con eso. ¿Usted cree que todo Jerusalén, aún yo diría parte de Israel, no estaba familiarizada con lo que sucedió ese fin de semana en Israel, en Jerusalén? Donde tomaron a este hombre y lo crucificaron, lo enterraron, el que decía ser el Mesías. Claro, todo el mundo lo sabía. Discípulo y no discípulo. Los que vivían en Jerusalén, todos lo sabían. Por eso, cuando él se le acerca y le dice, ¿de qué ustedes estaban platicando? Pregunta, ¿Jesús sabía de lo que ellos estaban platicando? Oye, a mí me sorprende, mi Señor. La verdad que el Señor sale con unos ganchos. ¿Sabe lo que va a hacer él ahora? Él va a usar un método muy bueno de enseñanza. Para mí, uno de los mejores métodos de enseñanza en el área que sea bíblicamente o sea pedagógicamente, hacer preguntas. Él empieza haciéndole una pregunta a ellos. Una pregunta que él sabe la respuesta. Eso es lo que me maravilla, mi Señor. Así como dice el pasaje, que cuando él ya había llegado frente a la casa de ellos, ¿qué hizo él? Él salía con unas cosas, porque imagínense, venimos los 3 hablando y llegan a la casa, ya llegamos a casa, que Dios le bendiga. Y sigue de largo, sabiendo que es lo que quiere entrar a la casa. Y va a entrar a la casa. Y va a ser invitado a entrar a la casa. ¿Y usted? ¿Invitó a Jesús a la casa de su corazón ya? ¿O todavía anda triste, confundido y desanimado por la tragedia que le ha tocado vivir? Hágase la pregunta, aún siendo creyente, porque muchas veces estamos felices con Jesús mientras todo esté bomba en mi vida. Es muy bueno ser seguidor de Jesús. Jesús, tú eres mi todo. You sure? Y si nos pasa como a Job, que el Señor le dijo, es que es verdad que Él te es fiel, le dijo Satanás a Dios. Claro. Mira la familia tan grande que tiene. Mira todos los negocios que tiene. Mira lo próspero que es su salud. Mira lo popular que es en el pueblo. Mira cómo lo admira en la comunidad. Así cualquiera dice, Jesús, Dios, tú eres mi todo. Tú eres mi centro, tú eres mi rey. Quítale alguito de eso. Quítale los hijos. Quítalo. A ver si es verdad que es tan fiel a ti. Y yo creo que esta gente no entendió claramente, después que están ellos conversando, que Jesús le haga una pregunta. Y una pregunta tonta. ¿Y qué es lo que ustedes están hablando? ¿Y por qué es tan triste? Imagínense, eso como dice, muerto, quiere misa. O sea, tú me estás hablando que por qué estoy triste. Oiga la respuesta de ellos. ¿Eres tú el único? En otra palabra, ¿y en qué planeta tú vives? Tú viniste de Marte, fue. ¿En qué planeta tú estás? Que tú no sabes, que tú eres de Jerusalén y tú no sabes lo que ha acontecido. Es como que cuando se pasó el Mundial de Argentina, que ya seguro están hablando, que ya está cuadrado y que Argentina que va a ganar otra vez. La gente inventa más que Lola, pero bueno. Cuando ganó, ¿usted cree que no se dieron cuenta en Argentina nadie? En Argentina nadie dice, ay, ganó el equipo, todo el mundo lo supo. Por eso la reacción de ellos. Pero ven acá, y este loco que ha venido y nos dice que quiero que hablamos. Y tú no estás escuchando la conversación, pues tú estás cerquita que nosotros. ¿Y qué cosas habláis ustedes? Y dice la Biblia que en ese momento él le dijo, después que le dice, ¿y tú no te has enterado de las cosas que han acontecido en estos días? Ahora, vamos por orden, vamos por parte, como ya el destripador, ¿verdad? ¿Qué cosas? Vamos a ponerlo en contexto. ¿Qué cosas se está hablando?
¿Qué cosas estaban ellos hablando? Que él dice, ¿tú no te has enterado de las cosas? ¿Sabes lo que son las cosas? Todo lo que ha sucedido durante esa semana. El lunes llega el Señor, entra en escena en Jerusalén, lo reciben, con una cosa el domingo anterior, con palmita y todo, entrada triunfal el lunes, palma, hosana, el martes hace un revoloteo en el templo que tumba todas las mesas y dice, mi casa será llamada casa de oración. El miércoles, tristemente, es apresado, atiende la cena, es apresado. El jueves cae preso, lo juzgan, amanece preso. El viernes lo crucifican y lo entierran. ¡Pum! Se acabó lo que será. Esa era la historia para estos discípulos. Ya no hay motivo de tener el banderín ni el letrero que diga fulanito 24 o 28. Bota eso porque ya eso no sirve. Perdimos. Así estaban ellos. Por eso cuando él le dice, ¿qué cosas? Segunda pregunta. ¿Usted cree que Jesús sabía qué cosas era lo que estaban? Señores, por Dios. Qué increíble método de Jesús. Qué increíble método. Qué interesante para nosotros a la hora de evangelizar. A veces, muchas veces, bueno, el método de preguntas. Hágale preguntas a la gente. ¿Qué es lo que tú entiendes de la Biblia? ¿Qué es lo que tú crees que Jesús es? ¿Quién tú crees que Jesús es? Dele para que se sorprenda la respuesta de la gente. Así que, de nuevo, en esa conversación le dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y entonces ellos les responden de nuevo. Ya hay una conversación amigable entre ellos y esto. Sorprendido ellos, sí, que este está viviendo en la Lalandia, porque este no se enteró nada de lo que pasó y todo el mundo lo sabe. Y le dice, pero ¿cómo tú no vas a saber? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Versículo 20. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Esas son las cosas, toda la historia de la pasión de Cristo. Y dice, pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Vamos, no le pregunto a ustedes. Pero nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los seguidores de Jesús, los discípulos de Cristo. Pero nosotros, ¿cuántos son aquí discípulos de Cristo? Levántame la mano. Bueno, pero nosotros, eso es lo que cree, eso es lo que pasó. Pero nosotros, dicen ellos, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y utiliza un término que Lucas usa única vez, redimir. Y para un judío, redimir era claro porque todo el Antiguo Testamento se hablaba de redimir. Sin redimir, comprar, pagar un precio, no se paga el pecado. Entonces ellos sí sabían lo que era redimir. Lamentablemente, ellos están contándole a Jesús sobre Jesús. Qué interesante. Sobre Jesús Nazareno. Y dice que además de todo esto, ahí es que viene el problema serio. Ahí es que se apagaron las luces, los fuegos artificiales no se tiraron. Y aquí viene que además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El tercer día. Yo me pregunto, ¿qué pasaría en la cabeza de estos dos que están diciendo? Y para colmo, ya ha pasado, ya estamos en el tercer día y no ha sucedido. Ahora, no sé si el tercer día significa de que ellos sí habían escuchado. Yo escuché que él decía que como que iba a resucitar y los apóstoles hablaban de eso, de que iba a resucitar el tercer día. Pero ya hoy son las 12 del mediodía, las 2 de la tarde y no lo vemos. Y lo único que hemos visto, lo que ellos dijeron, es que una señora, dijeron, una de las mujeres, fueron al sepulcro y vieron el sepulcro vacío. ¡Resucitó! ¿Y quién lo vio? Ninguna. Todavía. Y después Pedro y Juan le dijeron a las mujeres, nos aparecieron unos ángeles, que lo mencionan ellos, y se aparecieron unos ángeles que dijeron que había resucitado. Ellas van corriendo donde los apóstoles, Juan y Pedro, y usted sabe la historia, y Pedro corrió más que Juan. No, al revés, Juan corrió más que Pedro, y llegaron tempranito a la tumba, y vieron la tumba. ¡Ay! Está vacía. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Está vacía, pero no hemos visto a Jesús. ¿Sabe la actitud de ellos? La que usted y yo tenemos muchas veces. Si yo no lo veo, ¿no fue esa la de Tomás? Cuando estaban reunidos y el Señor ya con un cuerpo glorificado increíble cruza por una pared y por una puerta. Imagine, señores, cierre los ojos, use su imaginación. Usted está hablando del problema de que lo mataron, de que pobrecito y estamos llorando. Ay,
que se fue, ya no está con nosotros. Y nosotros que tenemos esperanza que Él era el Mesías, le creímos, nos engañó, le creíamos que Él iba a ser conquistador, que Roma iba para abajo, que va. Y ahora no tenemos que amar a Roma todavía. Y Él aparece entre medio de la pared. Shalom. Oh my goodness. Eso es para salir huyendo. Sin haber abierto la puerta, cruzar. En el cuerpo glorificado Jesús pudo hacerlo. Ahora, ¿qué va a hacer usted cuando le den su cuerpo glorificado? No lo sé, pero ya yo tengo planes. No voy a decir nada, pero va a haber señales. ¿Sabe? Nosotros siempre buscamos señales. ¿Sabe que eso le criticó Jesús a los judíos? Ustedes los judíos siempre buscando señales. Pero señal no les será dado, sino como en el vientre del gran pez, y cita a Jonás. Entonces yo me pregunto, ¿será el libro de Jonás real o no? Oye, si Jesús lo citó en el Nuevo Testamento, ¿usted cree que existió de verdad lo del gran pez? Nosotros no creemos lo que leemos. Nosotros decimos, está como un poquito fuerte. ¿Qué gran pez se va a comer una gente y lo va a tener 3 días en el estómago con esos ácidos y va a sobrevivir? Y que después lo vomitó y estaba vivo, y entonces ahí se obedeció. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? No creemos lo que leemos. Ellos tampoco. Ellos no creyeron nada de lo que habían leído en el Antiguo Testamento. Ah, sí, ¿lo habían escuchado? Sí, claro. Y los apóstoles habían hablado de eso también, sí, y ese era el tema. Y Jesús se lo dijo más de 2 veces. Le digo, es necesario, señores. ¿Por qué fue que el Señor le dice a Pedro, ¿usted cree que Pedro era Satanás? Pero no fue esa la respuesta que le dijo el Señor a Pedro. Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Usted sabe que si usted hace cuenta, usted puede ser un instrumento de Satanás en la obra de Dios. No es que usted es Satanás, que Satanás tome su mente y tome sus actitudes y tome su vida para ponerlo a ser tropiezo del plan de Dios. El plan de Dios era que Jesucristo sufriera, muriera y pagara el pecado que desde Génesis se viene hablando. Ese momento en que Adán y Eva, Dios mató a un animal para cubrir la vergüenza de su pecado, ahí nació el Evangelio. Desde ese momento, Génesis 3, venimos hablando del mismo tema por toda la Biblia. Toda la Biblia, especialmente en este caso el Antiguo Testamento, los 39 libros, apuntan solamente. ¿Usted vio a los niños apuntando? ¿Qué apuntaban ellos? Apuntando a los 39 autores, o son menos autores porque hay varios libros que lo escribió el mismo autor. Los 20 y pico, 30 y pico de autores, la cantidad que sea, que ahora no recuerdo. Todos señalando a alguien, Jesús. Y ellos lo han leído, pero no lo han creído. ¿Y usted? ¿Qué no cree de la Biblia? ¿Qué no cree de las historias de este libro? ¿Qué señal tú buscas para creer? Porque el judío es el que busca señal. Siempre querían darme una señal. No se acuerdan de Gedeón. Mira que voy a estar contigo. Ve, sal, que tú vas a tener victoria sobre los asirios. ¿Tú estás seguro? Ellos son muchos, Señor. Y nosotros somos pocos. Estamos en desventaja. Así que eso es imposible que Israel salga victorioso. ¿Y qué hizo Dios? Yo te voy a mostrar a ti quién es Dios. Y que yo sí tengo el poder. Y que yo sí te voy a dar la victoria y no puede llevarte la gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Yo cuando me digo que el primer momento que yo tenga lucidez, a los 13 años, que yo tuve curiosidad, tomen el contexto. Yo estudié en un colegio católico, apostólico y romano, de los padres carmelitas descalzos, desde kinder hasta el 12 de bachillerato. Yo duré 14 años de mi vida, desde los 4 hasta los 18, en un solo colegio. Yo no brinqué de colegio en colegio, ni de ciudad en ciudad, ni me cambiaron. Hubo meses muy duros para mi papá pagar el colegio, porque era un colegio privado de sacerdotes. Pero yo tuve los 14 años, por la gloria de Dios, digo yo, duré 14 años, me dio estabilidad en mi vida el estar todos esos años. Y me convertí en el último año, en el 79, cuando me gradué. Pero cuando yo tenía 13, yo no iba mucho a los lugares, yo iba a misa así, yo mismo iba solo, caminaba buscando de Dios, creyendo yo que yo estaba buscando de Dios. Era Dios que me estaba buscando a mí, hace rato. Pero a los 13 yo me hice una pregunta y dije en la cama, yo dormía en un camarote, Señor, si tú de verdad existes y la Biblia es verdad, muéstrame esa lucecita. Yo lo he dicho esto muchas veces, una lucecita en la ventana. En mi casa había una ventana de metal que brille, que yo nada más vea y ya yo voy a saber que eres tú y voy a creer en ti. La lucecita nunca la vi, la estoy esperando todavía, pero póngame atención. ¿Sabe cuándo yo vi la lucecita? A los 18 años.
cuando solo en la playa abrí la Biblia y encontré el Evangelio y mi condición de pecador. Esta gente sabía el Antiguo Testamento, pero fueron insensatos y tardos de corazón. Y Jesús no le dio un toque en los hombros de ánimo, le llamó la atención. Porque él decía, yo entiendo que un gentil, un asirio, un pagano, un babilónico no entienda y no me reconociera, pero un judío y pa' colmo seguidor mío que no conozca que yo tenía primero que las escrituras todas, desde Génesis hasta el último libro, Malaquías, en el caso del Antiguo Testamento, los 39, o Zacarías, creo que Malaquías, estos 39 libros hablaban de mí. ¿Y qué hablaban de mí? De que era necesario que yo sufriera primero. Porque ellos saben que desde Génesis, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. ¿Y por qué Génesis? Cuando yo leo el libro de Génesis, o agarro a todos los timoneles y le digo, vamos a leer Génesis. ¿Dónde está Jesús en Génesis? Eso es teología bíblica. No estoy hablando de teología sistemática. Eso es teología bíblica. En enero voy a empezar un curso los domingos de teología bíblica. Porque si usted no logra ver a Jesús en todos los libros, estamos más perdidos que el hijo del Imber en esto. Estamos como estos dos. ¿Dónde está Jesús en Génesis? Empezando de la matanza del animal que hizo Dios para vestir la vergüenza. Ya ahí me demostró algo y que estableció un camino. Hay que morir para poder redimir el pecado. Para poder cubrir mis pecados, tiene que haber sangre derramada. Ahí se empezó a mostrar a Jesús. Cuando dice en Génesis 3 que le pisará la cabeza y él le morderá en el calcañar, ahí está Jesús. Y en Éxodo, ¿dónde está Jesús en Éxodo? Cuando golpeó la roca, el agua, cuando bajó maná, diga maná. Y usted dice, ¿qué es el maná para ti? No quiero ni hacerle la pregunta. ¿Qué significa el maná para ti? ¿Y sabe lo que decimos? El maná, la provisión divina de Dios, que aún en las dificultades me cae maná. Oiga, qué interpretación más bíblica. ¿Sabe lo que es el maná? ¿Sabe de qué habla el maná? De Juan 6. Yo soy el pan de vida. Cuando multiplicó los panes y los peces. Entonces hablaba de Jesús, el maná. ¿De Jesús de quién más? Y Levítico. Todos los ceremonias y sacrificios, ¿de quién apuntan? A Jesús, a Jesús. Que no viste a Jesús, a estos dos. Por eso dice él, ya la musiquita la tocaron, que tomó el pasaje desde Moisés, Pentateuco, hasta todos los profetas, le mostró lo que enseñaban las escrituras. Y ahí el Señor la sacó del parque. Porque mira lo que hizo. Qué diferente hubiera sido que él se encuentra con estos dos discípulos, diga discípulos, creyentes, diga creyentes, en Jesús, sí. Creyentes en Jesús, porque ser creyentes en el judaísmo. Ellos eran judíos que creyeron en Jesús. Estos dos, qué interesante que se aparezca a Jesús y diga, como la película de, como los How, y ellos lo reconozcan y él se les revele como Jesús resucitado. Y ahora él le dice, le quiero enseñar algo de la Biblia. ¿Sabe cómo tuvieran esos dos? Con la babita. Ay, es Jesús resucitado. Qué tremendo, no va a abrir las escrituras. Díganos, explícanos lo que estamos deseosos de aprender de ella. Jesús no hizo eso. Y eso a mí me impresionó. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Les abrió las escrituras sin abrirle los ojos. ¿Y qué hace con eso el Señor? Decir algo bien importante. ¿Sabe qué es lo que es importante? Yo soy importante, la persona de Jesús. Pero ¿sabe qué es más importante que la persona de Jesús? Las escrituras, la verdad de Dios. Y aquí esto es lo que me impresiona. Que el verbo de Dios, la palabra de Dios que es Jesús, enseñe la palabra de Dios sobre la palabra de Dios. Esto es una cosa de locura. Denme un aplauso al Señor. Que la palabra de Dios, porque la Biblia dice Juan, y el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra, el logos. La palabra de Dios le está enseñando ahora la palabra de Dios para que vean la palabra de Dios. En otras palabras, es importante que entienda y conozca y domine y mastique y lea y medite y ore la palabra de Dios. Y así podrás estar más cerca de Jesús y podrás verle cara a cara. Aquí hay muchos que tienen mucho tiempo leyendo la Biblia, pero ¿sabe lo que no han visto todavía? Al Jesús de la Biblia. Porque quizás están buscando lucecitas. Y Dios dice, ¿sabe? Ustedes nunca leyeron
¿Jamás vieron el Salmo 22? Donde se describe mi sufrimiento. ¿No lo entendieron? ¿Ustedes leyeron Isaías? Isaías 53. Ayer lo recitó el pastor Joao de una manera, mire, en portugués todo el Isaías 53. Yo lloré como un niño, porque yo tenía Isaías 53 en mis notas hoy. Isaías 53. ¿No lo entendieron? Que era necesario que Él sufriera por mis pecados y mis enfermedades, que Él fuera molido por mis pecados, que era necesario que muriera. No que fuera un rey conquistador. Tenía que morir en la primera fase y sufrir. ¿No lo entendieron? ¿No lo vieron en ninguno de los profetas menores a Jesús? ¿Qué Biblia tú lees entonces? Por eso le dijo: insensatos y tardos de corazón. Él dice que todo, le mostró toda la escritura. Le trajo a Josué. Ay, Josué, ¿quién es Josué para usted? Oh, un gran líder, el que sustituyó a Moisés. Josué fue el hombre que llevó a la tierra prometida. ¿Y tú no ves a Jesús ahí? Rey David. No, el rey David fue un pecador que tuvo adulterio, que era un abusador de poder y que fue un rey malísimo. ¿Oh, sí? Usted sabe que David es tipo de Jesús. Por eso él lleva con orgullo el ser del linaje de David. Porque David, con todo su pecado y todas sus imperfecciones, él reconoció tres cosas, como lo vimos el otro día en los hombres. Número uno, le dolió su pecado. Aquel que se ha de que arrepentido y no le dolió su pecado, yo me hago la pregunta, ¿se habrá arrepentido de verdad? Porque cuando usted se arrepiente, le duele el pecado que cometió. Le duele. Segundo, se hizo responsable. Él dice en el Salmo 32, yo solo he pecado, yo y mis transgresiones. Yo, no es el otro, soy yo el problema. Dejemos ya de buscar que sea la esposa, que sea el hijo, que sea el esposo, que si son los abuelos, que si son los padres, que si es el profesor de la escuela, que si es el hermano tal o la hermana tal. El problema es usted y yo. David lo reconoció eso. Por eso es que es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tercero, David hizo algo increíble. Él tornó sus loss, sus pérdidas, ¿en qué? En lecciones. Aprendió la lección. Y no hay cosa más grande que pasar por experiencias y crisis y pruebas y usted sale sin aprender la lección. ¿Sabe por qué? El que se olvida de eso, muy probable que vuelva a cometerla. Pero si usted aprendió, como un niño cuando se quema, no juegue con fuego, no juegue con fuego, te va a quemar. Y él, por curiosidad, sí, cuando lo quema, muy difícil volver a meterle mano a la candela. Estos dos llegan y después que el Señor les da ese ramplinazo por todas sus dudas, y ahora el rey, el Mesías ya no va a estar. Jesús dice, usted ignora las escrituras. Era necesario primero que sufriera el Mesías antes que viniera por segunda vez en gloria. ¿Cuántos aquí podemos estar confundidos de lo que leemos? Muchos. Yo he estado confundido en lo que he leído. Y le pido a Dios, Señor, cuando sea tu tiempo, muéstrame qué es lo que dice ese pasaje. Porque ahora mismo no lo entiendo. Yo creo definitivamente, cuando ellos llegaron al final, frente a la casa, hicieron lo mismo que hicieron Zaqueo y Leví. Ya cuando ellos escucharon y él le explicó el evangelio completo del Antiguo Testamento, recuerden, no existe el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que entran a la casa, él hace como que va a seguir de largo. Mira la hora. ¿Qué hora yo dije que ellos salieron más o menos a caminar para su pueblo? Como 2:30 de la tarde, 3 de la tarde. Son casi las 6 de la tarde, anocheciendo. Y seguro le habrán dicho, mire, es peligroso que te vayas solo, tú solo. No sabemos ni quién tú eres, pero, señores, están hablando con el Mesías. Increíble, mi Dios. No, quédate aquí en casa. Qué hospitalidad, ¿eh? Ven a mi casa. Venga, quédense en casa. Ven, y mañana te vas y sigue tu camino. Porque él hizo como que iba para otro pueblo, ¿no? Venga, coman aquí, quédate aquí con nosotros y tal, papá. Por eso que yo tengo mi duda si era un hombre y una mujer. Porque se quedaron en la misma casa. No sé. Tal vez eran dos amigos que iban a dormir ahí y el otro seguía para otro pueblo después. Yo no sé, no puedo ser dogmático con eso. Solamente que la cabeza mía va a las 1000 revoluciones tratando de pensar la historia y visualizarla. Él acepta y se sienta. Y en ese momento, el que fue invitado se convierte en el anfitrión, Jesús. Porque él es el que está repartiendo el vino y dándole el pan. Pero venga acá, ¿quién hace eso en una casa? ¿Cuáles de ustedes llegan a la casa que él me invita, que yo nunca lo he visto, me invita a su casa, ellos dos, vamos a suponer que ellos fueron los dos discípulos, y me invitan, no, pero quédese aquí, tranquilo, duerme hoy, mañana sigue, y yo vaya a la nevera, ok, podemos ir a buscarle jamón y los sándwiches, a prepararle. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Eso fue lo que hizo Jesús.
dice que le sirvió el pan y la copa. Y dice que cuando alzó el pan para dar gracia, de nuevo, imagination. ¿Sabe lo que yo me imagino que pasó? Porque dice que ahí se le abrieron los ojos a ellos. ¿Qué usted cree que pasó ahí cuando él levantó el pan para agradecerle a Dios? Fue el clic, donde ellos hicieron guácata. ¡Ay, pero es Jesús! Cuando usted hace clic, es importante. A veces te dicen la cosa 1000 veces, pero hasta que no te hace clic. Yo lo que creo es esto. De nuevo, imagination de Martín Vargas. Esto no está en los evangelios, está en un lado. Cuando él levantó el pan, se le abrieron las cicatrices de los clavos. Es lo único que me viene al caquito. Y cuando vieron las cicatrices de sus manos, ¡es el Señor! Desde que ellos hicieron clic, el Señor dijo, bingo, ¡puf! Y se desapareció. Pero el Señor hace algo que es lo que me llevo hoy en mi corazón. Después que lo reconocieron, ¿entendiste la Biblia? ¿Tú no ves que ellos dijeron, no ardía nuestros corazones? ¿Sabes lo que hizo Jesús ese día? A esos corazones que habían leído la Biblia, le metió un booster de gasolina y le prendió un fósforo y ardieron porque ahí entendieron al Jesús del Antiguo Testamento. Ahí entendieron el Evangelio y eran creyentes. No digo que fueron salvos, tal vez eran salvos ya, pero ahí se le encendió el corazón. Y cuando se le encendió el corazón, mire qué locura hicieron. ¿Cuál fue la recomendación que ellos le hicieron a Jesús cuando llegaron frente a la casa? Que se quedara con él. ¿Por qué? Porque era tarde. Digan tarde. ¿Saben lo que hicieron ellos después que reconocieron que era Jesús? Se levantaron de sus... Después que él desapareció. Que qué mejor que hizo eso. Porque tú te imaginas ahora, ¡ay, pero era tú! ¡Ay, Jesús, qué bueno! ¿Sabes lo que el mero mero, dándote una lección de Biblia sin decirte que es el mero mero? Por eso tiene más solidez. Porque no era porque lo reconocieron como Jesús. Ya es Jesús, enséñame lo que tú quieras. Que se le aparezca a Jesús. ¿Cuánto quiere que se le aparezca a Jesús? Le doy una lección de todo el Antiguo Testamento y cómo Él está en todo el Antiguo Testamento. Yo soy el primero. Señor, aparécete a mí. Pero no lo vieron. Qué belleza, ¿ah? Qué belleza de pasaje. Tuvo que suceder en la casa. ¿En dónde? En la casa. Ven a mi casa esta Navidad. Ese ha sido el lema. Ven, Jesús, explícame. ¿Qué tú quieres que yo te conozca? Porque mi corazón no está encendido como andía el corazón de estos hombres. O hombre y mujer, repito. Me llama la atención. Y ahí podemos ponernos de pie para orar. Que ellos, levantándose de inmediato, salieron corriendo. ¿Para dónde? Los tigres que le están diciendo a Jesús que no se quede, que no siga caminando, que se quede a descansar, porque era de noche y era peligroso o era, oye, tú acabas de caminar 3 millas y pico, mejor quédate aquí ya y descansa. Esos mismos tuvieron un booster en sus corazones. Esto no se puede quedar para mañana. Nosotros hemos visto, y fueron los únicos, los primeros para mí, para Lucas, que hemos visto al Cristo resucitado y ni sabíamos que era Él, porque se preocupó más que yo abriera las Escrituras y lo viera en las Escrituras, más que lo viera con mis ojos físicos. Y dice que llegaron y le contaron a los 11. Y ellos venían con la buena nueva de que vieron al resucitado. No voy a inventar otra. Yo no voy a inventar. El 18 de septiembre fue que nació, porque yo no lo sé. Entonces vamos a celebrar el 25. Entonces, este próximo domingo vamos a celebrar el bebé de la Navidad. Blanca Navidad. ¿Blanca? ¿Qué? ¿Are you kidding me? Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos. Te glorificamos porque tu palabra, oh Señor, es suficiente. Es la única autoridad en mi vida. Y Padre, gracias porque tú mismo le diste el lugar a la palabra que yo debo darle en mi vida. Ayúdame, ayuda a los timoneles, ayuda a los diáconos, ayuda a las maestras, ayuda a las que están enseñando a otros a que puedan ver al Jesús de la Biblia en unidad, uno solo en cada libro de la Biblia. ¿Dónde está Jesús? Y con eso, Señor, podamos salir afuera, abrirle ojos a los que están en tinieblas, con tu ayuda y sobre todo con la ayuda del Espíritu Santo. En el dulce nombre de aquel, de ese nombre, ese Emmanuel, ese todo soberano, ese todopoderoso, ese Salvador, ese Dios mío, Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Amén y amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a
info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.